Argentina. Vamos a tomar contacto entonces con Maxi Piceta, vicepresidente del Movimiento Nacional PYME. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Mariano? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy Buen día bien. para vos y para toda la audiencia. Bueno, ayer vi tu posteo, vi tu video y bueno, se me ocurrió que podía ser interesante y lo posteé en varias redes sociales y bueno, corrió como reguero de pólvora, ¿no? Corrió con una velocidad impresionante, la gente aprobaba, retuiteaba, le daba likes, muchos cientos de likes tenía el tweet, con lo cual dije, bueno, hay que hablar con Maxi Piceta, ¿no? Porque lo que decís vos es claro, es muy claro y lo entiende cualquiera. Me podés bajar todos los costos, pero si no me das demanda, no hay inversión. Es que creo que es muy clarito, es muy simple, es casi matemática de primero inferior. Nosotros lo veníamos diciendo desde el Monapi que la caída brutal de la demanda que se venía viendo a través de estos 2 años no solo venía destrozando empresas y empleo, sino que se iba a profundizar el desastre en más pérdida de empleo y en más pérdida de empresas. Ujú. Y es lo que está ocurriendo o no estamos viendo en este momento en todos los canales lo que está pasando con FATE. Y FATE ya no es una pyme, FATE Ujú. es una gran empresa, pero hay otro problema del que nadie habla y tal vez al que nadie le importa, que es que además de la caída de FATE y el desastre de los 920 empleados o familias que empiezan a quedar en la calle, hay un listado enorme de proveedores pymes, Mariano, Ujú. que pierden a un cliente importante Y claro, y que empiezan también a tener un problema porque tal vez FATE era su principal cliente. exacto, claro. Y, y en esa nadie está pensando. Digo, nosotros que estamos todo el tiempo pensando en la producción y el trabajo, rápidamente pensamos y sabemos, porque cada una de las grandes empresas de la Argentina tiene no menos de 100, 150 proveedores pymes. Exacto, Y claro. entonces, y entonces el Ujú. problema que acarrea el cierre de FATE, más allá del desastre social que genera el cierre de FATE. Y Tenés, aclaro de antemano, tenés razón, yo no lo vengo a mismo, pegarle a lo mismo pasa con Asindar, lo mismo pasa lo mismo. con Ternium, lo mismo pasa con incluso empresas grandes de alimentos que vos el días Con pasados Aluar, decías. ¿Eh? con Aluar también, Aluar es del mismo dueño de FATE Exactamente, y también Madai. estaba con complicaciones. Ujú. Digo, y lo más peligroso de todo, y de lo que nadie habla también, porque viste que hay muchas cuestiones de las que nadie habla, que no sé si porque no saben o porque esconden, es que es esto que yo te decía, que le empieza a tocar a las grandes empresas. Imagínate cuando le empieza a tocar a los fuertes la fragilidad que tenemos los débiles. Claro. O sea, el sector, el mundo, el entramado pyme queda totalmente expuesto, queda totalmente desguarnecido. Cuando le empieza a tocar a las grandes, que tienen otro músculo, tienen otra contextura, otra espalda, otro ADN, Ujú. claro que el miedo nos llega y nos llega mucho más rápido a las pymes, porque sabemos que estamos descomunalmente expuestos cuando se empiezan a caer las grandes. Y ahora sí, obviamente hay un desastre en la estructura socioproductiva de la Argentina, Mariano. Ujú. Ya lo creo, ya lo creo. En medio de todo esto, ahora se empiojó la discusión por la reforma laboral. Ayer tuvieron que eliminar el artículo 44 para que pueda haber quórum en el Congreso, porque ni el PRO se allanaba a votar esa ley. Imagínate, para que el PRO diga, no, eso no lo votamos. Y bueno, y ahora empiezan a entrar las dudas sobre otros artículos, ¿no? El PRO quiere meter a las billeteras virtuales para que cobren sueldos, el proyecto de esto no lo preveía, hay bloques que quieren eliminar el FAL, el sistema de despidos, el nuevo sistema de despidos, y ya no se sabe bien si va a tener quórum esta ley. ¿Qué sensación tenés vos ante el debate y ante este desorden que se generó por el debate en diputados? No, no, claramente, Mariano, nosotros estamos Ujú. profundamente preocupados porque además yo eso que vos
tuiteaste ayer o retuiteaste o hiciste un tuit de la nota mía, esa nota tiene 42 minutos. Y en esa nota yo expongo claramente cuál es la situación real del entramado productivo de la Argentina. Ujú. Y, y esto es peligrosísimo, proyectar un país sin producción y trabajo o sin empresas. Sa- Es, ¿Sabés lo que es noto yo? algo, Sí, 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 decime. es claro, ¿no? Sabés que mucha gente, muchos libertarios o libertontos que comentaban ese tuit y refutaban, decían que por decreto no se puede mejorar el consumo. Ahora yo le contestaba a varios de ellos, no a todos, pero a los más importantes si se quiere, le decía, no, por decreto no se puede aumentar el consumo, pero lo que se pide desde las pymes es que por decreto no te destruyan el mercado, no te destruyan el poder de compra de los jubilados, de los No, claro, Mariano, trabajadores, pero disculpa, Mariano, di- di- de la construcción, porque por decreto ellos destruyeron la economía, por decreto. es que por decreto pisaron los salarios. Por Y si eso, pisás los salarios y suben todos los servicios, claro, te quedás lejísimo y rompés el mercado exacto. y rompés la demanda. Claramente, Romp- o sea, por decreto, pisaste salarios, Ujú, llevás todas las tarifas y servicios todos los meses para arriba, con ujú, aumento de nafta, con aumento de energía, con aumento de gas, con aumento de despensas, con aumento de todo lo que se te ocurra que son los gastos fijos ujú. o los costos fijos que tiene una persona, y con eso vos estás rompiendo claramente la demanda, porque a la gente no le alcanza para comprar, no le alcanza para consumir, y va dejando de hacer gastos que son casi esenciales a la vida de una persona y que empieza directamente a sobrevivir, Ujú. cuando en algún momento ya no le va a alcanzar ni siquiera para esos costos fijos, o no nos va a alcanzar. Exactamente, ese es el tema, ¿no? Lo que parece increíble es que este gobierno que está lleno de economistas, lo que más hay es economistas, no pudieran prever que con esta política se iba a destruir el mercado, ¿no? El mercado de consumo, el mercado de la clase media, el mercado del laburante, porque es una, digamos, obviedad que si vos le quitas el poder adquisitivo a la gente, estás quitándole una polea de funcionamiento a la economía y se te va a parar en algún momento la máquina. Incluso se va a parar la recaudación fiscal, que es lo que ellos más cuidan, ¿no? Es decir, Ya se ellos, le, ya se le, ya se les paró, ya claro, hace varios meses que vienen recaudando mucho menos, mm, pero que además es una ecuación muy clara y muy simple. Si vendemos menos, el Estado recauda menos. Creo que es sí, automático, eso es automático. y Si además, recauda menos el Estado, tiene menos para pasarle a las provincias. ujú, Y las provincias empiezan a ver peligrar su situación y empiezan a ver un calentamiento social, porque, por ejemplo, acá en el Chaco, donde estoy yo en este momento, hay todos los meses, el gobierno del Chaco necesita pedir 65.000 millones de pesos para cumplir con la planilla de sueldos, ujú, solamente con la planilla de sueldos, y después no le queda un peso para nada más. claro, Entonces digo, esta gente está diagramando un país, claramente esto lo están diagramando un país para muy pocos. No se va a sostener la Argentina con solamente la energía, el litio, hidrocarburos, energía y gas, que son los nichos de riqueza, y el campo. porque tiene la Argentina un entramado que ellos no sé si no lo conocen o se Ujú, hacen los tarados, se hacen los tontos, para no entender que la Argentina es muchísimo más grande que 5 o 6 puntos de riquezas puntuales, digamos, ujú, y que no van a poder contener a una sociedad que es muchísimo más grande, donde hay por lo menos 17, 18 provincias que van a quedar fuera de todo eso que está ocurriendo, donde hay pequeños sectores del poder concentrado y sobre todo el sector financiero, que sí se la están llevando todas y están pasando un verano extraordinario, pero tenés el 99% de tu empresariado que es pyme. Repito, el 99% de tu empresariado que es pyme. No tenés 99% de grandes empresas. No ujú, existe eso en el mundo. ujú. Entonces, si el entramado pyme
que es en su gran mayoría comercia, compra, vende, fabrica y hace todo su laburo dentro de los límites del país, si el consumo o la demanda se cae, ahí es donde viene a pasar todo lo que viene pasando hace 2 años, que se pierden 20.000 empresas y se caen 290.000 puestos de trabajo. Que creo que vos lo decías, 290.000 puestos de trabajo, o 300.000 para redondear, son 1.200.000 personas. Claro, y no tenemos en cuenta que puede duplicarse en el trabajo informal, porque esos trabajadores que vos mencionás son los que se pueden contar, es decir, los que están Exacto. registrados, ¿no? Los no Claro. registrados, que están en negro, también sufrieron el mismo fenómeno. Lo que pasa en grande también pasa en chiquito, con lo cual muchos, diría que la misma cantidad, por lo menos, de empleados en negro también perdieron sus trabajos, ¿no? Y entonces ya el problema es mucho mayor. Claro, el argentino es pivo, es piola, con lo cual muchos que pierden su trabajo empiezan con otras changas, ¿no? Entonces se genera un mercado de changas, un mercado de Rappi, un mercado de Cabify, un mercado de trabajos alternativos, ¿eh? Pero, digamos, la baja del consumo está, porque el que pasa a trabajar a un trabajo muchísimo menos rentable o con menos remuneración, tiene que cortar todos sus gastos y su familia lo sufre. Pero claro, pero además, eh, ¿cuánta gente puede absorber Rappi, eh, Cabify o alguno de esos? No, Digo seguro. que dentro de poco, es que dentro de poco no van a tener ni qué transportar ni a quién transportar. Ujú. Entonces, digo, es muchísimo más peligroso y lo más peligroso de todo, y de lo que nadie está hablando porque a nadie le conviene, y ahora sí hablo ya de la política en sí, es qué hacemos de acá para adelante. Totalmente. Porque ya Ahora, ujú. los anteriores han sido el peor gobierno de la historia y han sido el gran fracaso tal vez de la historia argentina y creo que así lo va a jugar la historia. Estos muchachos que vinieron a despertar la esperanza, hoy te puedo asegurar que ya muchísima gente que los votó, y entre esos me encuentro, yo lo voté, no lo votaría nunca más. Y Ujú. empieza a reinar en el grueso de la sociedad como emoción la desesperanza, porque ya se empiezan a dar cuenta que esto no va a tener ni por cerca un buen final. Nosotros creemos, yo estoy convencido de que si no hay un volantazo de 180 grados, esto termina mal. ¿Vos temés una Y cuando te crisis digo esto social? termina mal, Ujú. ¿cómo? Pregunto si vos temés, cuando hablas de que esto termina mal, si temés que haya una crisis social o se puede potenciar la protesta, como ya se prevé en el propio gobierno. Están previendo que el jueves va a haber mucha gente en el Congreso y digamos, se preparan, según un comunicado oficial, para ejercer la represión y repeler a los que manifiesten. Acá no están diciendo vamos digamos, a poner en marcha una represión ante un tema de violencia. Pareciera como que están Pero, esperando ellos la violencia, ¿no? pero es que vos sabés que cuando, cuando la sociedad empieza a aumentar la disconformidad, ¿qué van a hacer? ¿Van a generar una guerra civil? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir reprimiendo para contener una realidad que no la pueden contener más? Ujú. ¿Qué van a hacer? ¿Van a generar algunos Pablo Grillo más? ¿Qué piensan hacer? Digo, no se empiezan a dar cuenta de que la realidad les está pegando un sopapo en la cara. No se dan cuenta de que la gente, el grueso, realmente no tiene, Ujú. no tiene para cubrir las necesidades mínimas. ¿Qué es lo Claro. que piensan hacer? A dónde quieren llegar? Digo, porque la pérdida del poder adquisitivo y la pérdida del poder de compra es brutal. Entonces, si ellos creen o si ellos tienen planificado, pensado un país para un 10%,
Ujú. Yo te puedo asegurar y te refuerzo el concepto de que esto termina muy mal. Sobre Y yo llovido, tengo, sí, sí. decime, No, sobre llovido mojado, porque esto que pasa en FATE hoy, o sea, el cierre definitivo de la planta de FATE, también tiene otro componente. Porque nosotros decíamos, baja la recaudación. Y el gobierno lo que hace, cómo reacciona bajándole los impuestos a las importaciones. Es decir, favorece a los empresarios extranjeros para que importen en la Argentina, ¿no? Entonces, uno de los componentes del cierre de FATE hoy fue la importación de neumáticos de China, que venían el 40% más bajos. Claro, vos decís, bueno, es el mercado, hay que ir a lo más barato. Eso permite que, bueno, mucha gente compre neumáticos y destine otros fondos para comprar otras cosas. Pero finalmente esta inundación de importaciones no puede convivir con una producción que tiene unos costos con los cuales no puede bajar los precios. Entonces hay una vocación por el gobierno por agravar la parálisis, la recesión, e incluso la recaudación fiscal, porque cuando vos bajas impuestos a los que importan, también estás bajando una parte de la recaudación fiscal, ¿no? es Y claramente destrozar la producción nacional. se Y tiene- en no entender o no querer entender de que no está mal abrirse al mundo y pedir que las empresas compitan. Yo no estoy en desacuerdo. Ahora, para que eso ocurra, primero me tenés que dar las condiciones. Y las condiciones sí las fija el Estado. Las Ujú, condiciones las fija el gobierno. Porque cuando el Estado o el gobierno me fija tasa de interés de financiamiento que arrancan en el 45, en el 47, claramente me están dejando fuera de competencia. ujú, Entonces, ¿quién es el ineficiente? La empresa que tiene cargas laborales y tributarias descomunales, que no tiene financiamiento y que tenía además la industria del juicio, o es ineficiente el Estado, que es el que me genera todas esas condiciones y me vive quebrando la espalda. ujú. Pongamos sobre la mesa y sobre la balanza, ¿quién es el ineficiente? Claro, ¿Son ahora los te... industriales argentinos, que son los mejores del mundo? ¿O son los políticos argentinos, esta banda de delincuentes y bandidos que hace 70 años vienen destrozando la estructura social de la Argentina? Y cuando digo estos bandidos y delincuentes me refiero a todos, Ahora te desde van... los peronistas hasta los libertarios, a Ujú. todos. Ahora te va... Manga de delincuentes que hicieron lo que hicieron con el entramado socioproductivo de este país, que es el más rico del mundo. Ahora te van a contestar, bueno, sí, claro, pero digamos, la competitividad no se genera por decreto, no se puede, digamos, bajar impuestos si, digamos, si no se recortan más los gastos. Y yo siempre les digo, el gasto mayor que tiene el Estado hoy, el gasto más importante que tiene, que ronda el 4,5% del PBI, son los beneficios fiscales, es decir, los privilegios tributarios que tienen algunos sectores, muchos se pueden eliminar, otros no, porque otros son beneficios fiscales, digamos, que tienen un concepto justo o de justicia, por ejemplo, bueno, perdonar los impuestos a la educación, a la salud, etcétera, o bajarle los impuestos, bien, porque son actividades necesarias, ¿no? Pero hay otros que son privilegios totalmente injustos y totalmente disparatados, ¿no? No cobrarle impuestos a empresas que son muy rentables, por ejemplo. Caso No, no Mercado tenga Libre. ninguna duda que es otro argumento más para entender toda esta problemática. Ujú. Y nosotros tenemos que pensando de acá para adelante, yo tengo claro que hay que ir a buscar a alguien que venga del mundo de la producción y el trabajo, que venga de este mundo, Mariano. Ya vimos lo que ha sido toda la historia del kirchnerismo, todo lo que es populismo de izquierda, y estos que están empezando a hacer el kirchnerismo de derecha o populismo de derecha. Nosotros no podemos, yo no puedo entender cómo esta gente hace lo que está haciendo en esto que vos decías recién, dejar entrar productos que ya están subsidiados, hipersubsidiados en China, subsidiándolo de nuevo acá cuando ingresan, es decir, un doble dumping que es absolutamente un killer para el empresariado argentino. Y hay sectores, ya no empresas, sectores enteros
que están quedando en el camino, o no entendemos lo que pasa con el sector textil. ¿Qué empieza a pasar con la construcción? ¿Qué vamos a hacer con los caminos y las rutas en la Argentina? Son preguntas que alguien nos tiene que responder. Las rutas argentinas son una invitación permanente al accidente. ¿Qué vamos a hacer cuando haya que reparar o reestructurar todas las vías terrestres de la Argentina, que le va a llevar 5 o 6 puntos del PBI? ¿Quién lo va a hacer? Contame cómo vamos a hacer. Entonces, cuando esta gente sigue con este rumbo de decir que defienden el equilibrio o el superávit fiscal, yo le quiero decir que este superávit fiscal que ellos defienden están haciendo un destrozo socioproductivo que al fin y al cabo este plato de la balanza le va a terminar quebrando el brazo, porque la sociedad no va a tolerar seguir pasando la realidad que tiene, que además entiendo que se va a profundizar. Entiendo que esto se va a profundizar. Y a mí me preocupa, y me preocupa muchísimo. Y los anteriores ya pasaron. Yo no quiero ver ni un peronista ni un kirchnerista nunca más en la vida comandando este país. Pero empiezo a tener la misma sensación con esta gente que son la extrema derecha. Maxi, empiezo a tener la misma sensación. Maxi, te mando un abrazo, gracias por atendernos, por todo esto que nos estás dispensando en materia de tiempo, de ocupación, y muy claro todo. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Abrazo para vos, Mariano, y para toda la audiencia. Maximiliano Maxi Piceta es productor, es chaqueño, es vicepresidente del Movimiento Nacional PYME, pasa por unas cuantas verdades relatando y lo que piensan muchos empresarios PYME. Repetimos, cerró la empresa FATE, 920 empleados despide FATE. En este momento los trabajadores de FATE empiezan a prepararse para una protesta, se notan en San Fernando, en la localidad de Virreyes, están, según nos muestran las imágenes televisivas, neumáticos todavía sin encender sobre la avenida principal que está, digamos, donde está el ingreso a la planta fabril de FATE. Hay policía dentro de la planta, hay trabajadores que están en el techo de la planta. Y recordemos que el gremio de los neumáticos, el SUTNA, es uno de los más combativos, con lo cual hay posibilidades de que pueda haber también una protesta importante. Incluso no descartemos medidas más combativas, ¿no? Digamos, después del cierre de esta noticia del cierre de la empresa FATE, ¿no?